Bueno, entonces vamos a tratar de analizar este tan concisa rueda de prensa de Donald Trump que acaba de dar. Tenemos al analista en estos momentos, nos estamos tratando de contactar con él para escuchar. Ha sido una rueda de prensa en que todo el mundo estaba con los ojos pendientes de esta rueda de prensa de Donald Trump. Bienvenido, señor Juan Luis González Pérez, desde Cádiz, España. ¿Qué le ha parecido, señor González Pérez, esta rueda de prensa del presidente Trump? Bueno, realmente ha sido absolutamente breve, ha sido una conferencia un poco de... Qué pena. Pero ya nos vamos a tratar de contactar con él, por supuesto. Ustedes tienen que darse cuenta que ante la represalia de Irán a Estados Unidos, como ha dicho el líder iraní, ha sido solamente una bofetada, pero sigue una respuesta en creciendo. Creo que ya tenemos otra vez al señor González Pérez. Muchísimas gracias por su paciencia, señor Pérez. Adelante, le escuchamos. Sí, todavía. Señor Pérez, sí, nos escucha, por favor, quisiéramos... Sí, gracias. Quisiéramos ver su lectura, escuchar su lectura sobre esta rueda de prensa de Donald Trump. Bueno, la verdad es que a pesar de que ha sido absolutamente breve, pero sí está llena de matices que habría que comentar. Para empezar, yo diría que parece que los ataques de Irán sobre las bases norteamericanas que están en Irak ha sido un completo... Bueno, nos estaba comentando el analista ahora que ha sido una rueda de prensa bastante escueta, es así, todos los ojos del mundo estaban en esta rueda de prensa de Donald Trump, pero él simplemente se ha limitado a decir, ha desestimado los daños, cualquier tipo de daños, tanto víctimas civiles, militares como daños materiales. Ha dicho no se produjeron ningunos, pese a que las pruebas son contundentes y demuestran lo contrario. Ha vuelto a arremeter contra esa figura, contra uno de los tenientes generales más destacados en la lucha contra el terrorismo, el general Qasem Soleimani, por supuesto, y ha dicho que va a imponer aún más sanciones más severas contra Irán. Pues nosotros ya no sabemos exactamente a cuál se refiere, porque creo que Estados Unidos ha impuesto sanciones a todo ámbito en Irán. Tenemos absolutamente impuestas sanciones en todos los sectores, y ha dicho que se sigue amenazado, en que se sigue estudiando una respuesta un poco más, una réplica a todo lo que ha estado pasando. Todavía están estudiando, ha dicho. No sabemos quién está haciéndolo, pero bueno, ha calificado también el acuerdo nuclear con Irán de estúpido, lo que ya llama la atención, porque precisamente mañana jueves se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ustedes saben que Estados Unidos tiene derecho a veto, y vamos a ver qué nuevas nos vendrá mañana de parte de Estados Unidos. Pero ya lo ha dicho, fue un error cometido por la administración de Obama. Por supuesto, le ha dado ahí su palmada de desprecio a su antecesor. Ha dicho que llamará a la OTAN también a ser más activa en la región. Presumimos que se está hablando de Oriente Medio, y ha dicho que terminamos. Se ha adjudicado la eliminación de la lucha contra los terroristas, ha adjudicado a Estados Unidos, y ha dicho que hemos matado al líder al-Baghdadi, y se ha dirigido a los iraníes, se ha dirigido al pueblo iraní diciendo que Estados Unidos quiere la paz. Si tenemos ya en contacto fijo al señor González Pérez, nuevamente, señor Pérez, sí, desde la dirección me avisan, tenemos ya ese contacto, sí. Señor González Pérez, sí. Muchísimas gracias, escuchamos, realmente queremos escuchar su análisis. Pues esperemos que no haya más interrupciones. Sí, por supuesto. Bien, es curioso, la rueda de prensa absolutamente breve, esconde muchos matices que creo que hay que ir comentando. Para empezar, yo diría, como a nivel general, parece que los ataques de Irán contra las bases norteamericanas han sido un completo éxito. Parece que la disuasión de esos misiles y las amenazas
amenaza de seguir profundizando en más bofetadas contra el ejército norteamericano en Irak o en cualquier otro sitio de la región, ha cumplido su objetivo y Estados Unidos renuncia a responder a ese ataque con nuevos ataques. Lo único que ha dicho que va a seguir haciendo para tratar de doblegar a Irán es ampliar el programa de sanciones económicas contra el país. Con lo cual yo lo definiría como un auténtico triunfo de la diplomacia iraní mezclada con el golpe que le ha atestado a la mayor base norteamericana de la región, ¿no? Eso por un lado. Pero luego ha hecho una serie de alusiones a que no necesitamos el petróleo de Oriente Medio, hemos conseguido nuestra soberanía energética, etcétera, etcétera, diciendo que suena un poco como a retirada de la región. Yo al menos tengo esa impresión y no creo que lo confunda solo con un deseo personal. Parece que a la vez que estaba diciendo que no necesitamos petróleo de Oriente Medio, también dicen que están intentando pasarle un poco la bola a la OTAN, que sí necesita el petróleo de la zona. Entonces suena a que Estados Unidos se quiere ir retirando del área. Está amenazado. Bueno, para empezar, no son bienvenidos, por ejemplo, en Irak, tampoco lo son en Siria, y va a haber respuesta militar si se quedan por la fuerza. Entonces parece que eso, que suena un poco a un esbozo de retirada y de pues echar sobre las espaldas de la OTAN, de Francia, de Reino Unido, de Alemania, etcétera, etcétera, el peso de la presencia norteamericana en la región. Así que por ahí yo creo que hay que estar contentos. Parece que los mercados ya estaban avisando, tanto el mercado del petróleo como las bolsas del mundo estaban avisando de que se iba a rebajar bastante la tensión y bueno, las bolsas europeas se estaban recuperando y el petróleo, después de haber marcado el máximo en los últimos meses, estaba comenzando a descender su precio, ¿no? Por debajo de los $70. Con lo cual creo que, repito, hay que estar contentos. Luego se ha dedicado pues a echar un poco de basura, a mentir sobre la figura de Soleimani, y parece que lo ha culpado de todos los males del mundo, ¿no? Cuando hace muy poquito la propia CNN decía que era como un aliado de Estados Unidos porque era el máximo luchador contra el terrorismo, de pronto es el terrorista más buscado del todo el planeta, ¿no? La verdad es que es un absurdo y lo culpa absolutamente de todo lo que sucede en la región, de ser alguien que ha estado entrenando a grupos terroristas, etcétera, etcétera, bueno, para intentar justificar esa posible retirada o al menos esa desescalada de la tensión que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que estar contentos. De momento parece que la tensión pues va bajando de intensidad. Y bueno, quizás tengamos que esperar, porque hoy mismo ha habido grupos como alguna facción de Rashid al-Shaabi que ha dicho que Soleimani estaba vengado, pero que Mohandy no lo estaba, y que iban a continuar con alguna acción militar. Desde luego, bueno, las tropas españolas se han marchado de la zona, las tropas de Canadá, en Kuwait también se están yendo las tropas norteamericanas, de Siria también se han abandonado varias bases de las nuevas que estaban en la zona del este del Éufrates, en la provincia de Kerbala. En fin, parece que finalmente el mayor deseo, el mayor objetivo de Soleimani, que era la retirada norteamericana, pues puede empezar a ver la luz en muy poco tiempo. Señor González Pérez, yo creo que no hay que dar eco a estas declaraciones del presidente Trump, casi en ninguno de los aspectos, especialmente en esto que se refiere al teniente general Qasem Soleimani. Personalmente yo no lo voy a hacer, y porque me parece que es una falta de respeto ya al pueblo iraní, a la región y al momento que estamos pasando, un momento de dolor, de pena, de rendir homenaje a esos héroes, no solamente a Qasem Soleimani, sino a Abu Mahdi, al-Mohandes y todos los que cayeron, porque eran héroes legítimos, héroes dignos. Es más, se ha fijado el 3 de enero en la República Islámica de Irán como el Día de la Resistencia en honor a Qasem Soleimani y por extensión a estos mártires. Entonces me parece que no hay que dar eco a esas declaraciones de este presidente que, bueno,
En cuanto a las sanciones contra Irán, señor González Pérez, ya no sabemos exactamente dónde más va a imponer sanciones severas, porque todos los sectores están sancionados, y he dicho que sigue con las amenazas, están implícitas, pero sigue con las amenazas con Irán. Dice que sigue barajando opciones contra la República Islámica. Me gustaría escuchar esto de su parte, y también lo que es bastante un poco ya risorio y hasta cierto punto es una falta de respeto el hecho de que se haya adjudicado a Estados Unidos la lucha, el éxito de la lucha contra el terrorismo. Ha dicho, nosotros terminamos con Daesh, cuando fue una creación precisamente de ellos. Entonces yo no sé cómo se puede abrogar esa victoria. Y cierra con algo bastante satírico diciendo, llamo al pueblo iraní, ha dicho, me dirijo al pueblo iraní diciendo que Estados Unidos quiere la paz, lo cual me parece me parece una falta de respeto, señor González Pérez. ¿Qué le parece a usted? Bueno, lógicamente hay que entender que el presidente de Estados Unidos, aunque no tenga ninguna credibilidad, está hablando para su pueblo y está intentando justificar un magnicidio, un acto terrorista y una vulneración del derecho internacional, ¿no? Entonces, él trata de justificar el poner en peligro esa vida norteamericana y perder esa influencia en la región, pues intentando mentir y bueno, justificar de alguna manera, desde el punto de vista propagandístico, el magnicidio que han cometido, ¿no? Eso está muy claro. A ver, pero parece que Estados Unidos, por un lado, se vuelve a preocupar como tema casi fundamental por el tema el nuclear, por el acuerdo nuclear, ¿no? Precisamente, que quieren negociar, sí. Exactamente, quieren negociar un nuevo acuerdo nuclear, ¿no? Me parece que Trump es experto en estropear cosas que había costado mucho tiempo arreglar. O sea, hacían que estar prácticamente más de 10 años, alrededor de 10 años negociando un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, y de pronto cuando se consigue ese acuerdo, lo destroza, se va del acuerdo, empieza a poner sanciones, empieza a intentar doblegar a Irán siguiendo las órdenes de Israel. Y toda esta inestabilidad que está sufriendo el mundo ahora tiene esa base. Y ahora, pues cuando, claro, el acuerdo prácticamente está muerto. O sea, que a pesar de que el texto está ahí y que el compromiso de Irán está por si de verdad hay un compromiso para superar esas sanciones, volvería inmediatamente al seno de lo que está firmado, pero bueno, Estados Unidos lo que no puede pretender es incluir un montón de cosas nuevas en el acuerdo. Fundamentalmente, además hemos visto para qué sirve, quiere incluir el programa de misiles como algo prohibido, para que Irán no tenga capacidad de defensa ni capacidad de disuasión frente a sus enemigos, ¿no? Yo creo que ha sido justamente el programa de misiles lo que ha salvado a Irán, de momento al menos, de entrar en una escalada absolutamente bélica, ¿no? Parece que ahora el objetivo es decir, queremos la paz, pero queremos un acuerdo nuevo, nuclear, cuando todo el mundo sabe que es absolutamente falso el que Irán esté buscando una bomba atómica. Si es que lo han dicho la Organización Internacional de Energía Atómica, lo ha dicho en un montón de ocasiones, pero es que las 16 agencias de inteligencia norteamericanas, un comunicado que nunca había sucedido, inaudito, entre todas ellas firmaron un comunicado diciendo que Irán no tenía ningún tipo de programa nuclear militar, ¿no? La historia es que quieren intentar, de alguna manera, pues acabar con la capacidad de defensa de Irán frente a actos como el que vimos del asesinato de Soleimani y Mohandi, o los ataques que están teniendo las milicias o el ejército iraquí, que está tratando de luchar contra, o que se había curtido luchando contra el Daesh. La adjudicación de que ellos fueron los que habían acabado con el Daesh es absolutamente ridícula. En 2015, cuando Rusia entra en la guerra, porque el Estado Islámico no paraba de conquistar más y más territorio, estaba amenazando a Damasco, tenía una buena parte de Irak conquistada, y los propios pilotos norteamericanos se estaban quejando en el New York Times, no hablo de medios alternativos, en el New York Times decía que es que no le dejaban atacar al Estado Islámico, ni siquiera a las zonas o a las caravanas de camiones que estaban consiguiendo dinero para el Daesh, o a los centros de mando.
porque bueno, se buscaban justificaciones absurdas y los militares estaban, o sea, los pilotos norteamericanos estaban absolutamente como defraudados, diciendo hemos venido aquí a luchar supuestamente contra el terrorismo y lo que estamos es acabando con la infraestructura civil de un país como Siria para que no levante cabeza en un futuro, y sin embargo pues estaban dejando, ya digo, prácticamente Damasco estaba ya a tiro de piedra del terrorismo, y no ha sido gracias a las tropas de Hezbollah, de los guardianes de la revolución, de las milicias palestinas, etcétera, etcétera, el ejército por supuesto árabe sirio, prácticamente todos ellos muy comandados en muchas ocasiones por el general Soleimani, quien desde tierra lo ha estado combatiendo, y con el apoyo de Rusia por el aire son los que han acabado realmente con el Daesh. O sea, que Estados Unidos venga ahora a decir que ha matado al Bagdadí y tal, cuando prácticamente Bagdadí ya no pintaba absolutamente nada porque el califato había desaparecido, me parece absolutamente absurdo, y cualquier persona medianamente informada sabrá que es mentira y que ellos han estado alimentando, creando en un principio y alimentando con armas, con dinero, etcétera, etcétera, al Estado Islámico desde el principio de los conflictos en Irán, o sea, perdón, en Irak y en Siria. Señor González, la percepción que usted ha tenido también, la he tenido yo misma, cuando él empezó a decir que nosotros no necesitamos del petróleo de Oriente Medio, nosotros hemos logrado una superproducción energética en mi gobierno, y también ha dicho que me sonó como una retirada implícita esas declaraciones que hacía el señor González. Pues sí, no tiene otro sentido hablar de que han conseguido la independencia energética y convertirse en el primer productor de gas del mundo bajo su reinado, bajo su mandato. Yo no le veo ningún otro sentido a meter esa cuña en un discurso tan breve si no tiene una segunda intención que, como decía un poco al principio, huele directamente a retirada. Lo que pasa es que lo que decía antes, de tal no nos podemos fiar, ¿no? Porque hoy dice una cosa, mañana dirá totalmente la contraria. No hay una línea coherente en sus discursos ni en sus actos, ¿no? Una línea absolutamente impredecible y a veces parece pues como eso, alocado en sus respuestas y en sus actividades. Pero bueno, sí que suena, y si sus asesores han meditado también este escueto mensaje, huele de verdad a retirada de la región, como de cualquier manera había prometido cuando llegó al poder. Él llega al poder diciendo que América primero, que los americanos primero, y que íbamos a dedicar a mejorar la calidad de vida de nuestra población y de nuestras infraestructuras, y dejarnos de tener militares desparramados por el mundo en guerras que en teoría no le reportan nada, ¿no? Él decía que solamente si podía robar petróleo para financiarlas, pues iba a estar allí, y si no, pues que no tenía nada que hacer y que se iba a traerse las tropas a casa. Cosa que se contradice con esos 3.000 nuevos soldados que estaba enviando a la región por el enfrentamiento con Irán, y lo que podía suceder si estas escaramuzas iniciales, este asesinato, este magnicidio y esta respuesta, pues podía ir a una espiral de réplicas y contrarréplicas hasta pues llegar a una guerra mucho más general, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente hay que estar ojo avisor un poco, viendo más noticias y viendo más hechos sobre el terreno, porque igual sí que es cierto que esa promesa electoral puede convertirse en una realidad antes del 3 de noviembre, que es cuando son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Damos la bienvenida también a esta tertulia a Adrián Celaya desde Durango, España. Saludos cordiales, señor Celaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor Celaya, esta rueda de prensa de Donald Trump tan escueta, diríamos nosotros, deja tras esta represalia de Irán contra las fuerzas estadounidenses en Irak, deja un poco sorprendido esta rueda de prensa. Ha dicho que no se ha producido, ha descartado daños civiles, militares y materiales de la ofensiva Os-Sahara desde Irán. También ha dicho que vamos a pedir a la OTAN que sea más activa en la región. Estas son las dos aristas en cuanto a su réplica de la operación iraní, señor Celaya. ¿Acaso ha disuadido toda esa muchedumbre en Irak, en
Teherán, en Kermán, en Islamabad, en Damasco, toda esa muchedumbre ha disuadido a Estados Unidos a dar un paso más. Y también quisiera saber si es que usted contempla esta posibilidad que dice Donald Trump. Estamos barajando opciones, más opciones contra la República Islámica de Irán. ¿A qué se refiere? Por favor, adelante. Bueno, vamos a ver. Como siempre, el compañero que ha intervenido antes de mí ya lo ha dicho. Con Donald Trump en política internacional estamos en una permanente contradicción y estamos percibiendo de forma paralela mensajes claramente contradictorios. Por un lado, parece claro que Donald Trump quiere transmitir dureza, fortaleza. De ahí viene esa transmisión de que no ha habido víctimas en estos ataques, esa insistencia en que son la primera potencia militar del mundo, esa amenaza de nuevas sanciones y respuestas contra Irán, pero a la vez nos llegan noticias, los servicios de información en los servicios se están multiplicando noticias de que tanto las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como las de sus aliados están transmitiendo de forma continuada a países como Irak, Siria o incluso Kuwait mensajes de que están poniendo en marcha mecanismos de retirada, mecanismos de salida de sus tropas de esos países, ¿no? No hay que confiar en un contexto de este tipo, no hay que confiar al 100% en ninguna de las dos opciones, pero perfectamente nos podemos encontrar ante una escenificación más de Donald Trump y que efectivamente, por unas u otras razones y en base a unos u otros intereses, de hecho, se esté haciendo uso de este contexto para facilitar una salida definitiva de Estados Unidos, fundamentalmente de Irak y de Siria, que es algo que sabemos que estaba de alguna forma organizado por sectores importantes del gobierno de Estados Unidos y con unas grandes contradicciones internas a la hora de llevar estas medidas a cabo. Bueno, vamos a ver, yo creo que sería una solución muy buena del problema, sería una respuesta muy clara, digamos, del conjunto del mundo musulmán o del conjunto del mundo ante el asesinato del general Soleimani, el que, en definitiva, como consecuencia de la respuesta generada internamente dentro de Irán, la demostración de fuerza en el ataque a estas bases estadounidenses en Irak y en Siria, y el contexto en general creado, yo diría, en el conjunto del mundo, las que están permitiendo dar una solución positiva y una respuesta positiva a este problema. Que ya digo, si esto terminara con la salida definitiva de Estados Unidos, de Siria y de Irak, sería un resultado que habría que calificar como excelente. Pero, de todas formas, estamos en un contexto, ya digo, en el que los mensajes que se lanzan son contradictorios y que solo los vamos a poder valorar en base a los hechos que se vayan produciendo. Los mensajes que lance el propio Trump o incluso otros organismos occidentales, bueno, pues hay que tomarlos como referencias, pero en ningún caso darlos como seguros o totalmente fiables. Señor González, sin tomar en cuenta la rueda de prensa de Donald Trump, que realmente no ha dado visos concretos de algo del siguiente paso, yo quisiera retrotraer un poco a las declaraciones del líder de Ansarollah de Yemen, que decía: ha llegado el momento, esta respuesta de misiles de Irán ha sido certera, ha sido basada en principios humanos, en principios legales, ha sido una ecuación, decía él, de dignidad. Decía él, es el momento de reforzar las cooperaciones y coordinarse para, en grupo, en bloque, simplemente llamar y proceder a los esfuerzos para la retirada total de Estados Unidos de la región. Muy aparte de la rueda de prensa de Donald Trump, yo me refiero a esto como podría ser esto una respuesta consensuada de la región, es decir, las partes que han sufrido, que han sido víctimas, los países víctimas de los crímenes de Estados Unidos, posiblemente haya llegado el momento en que se estén coordinando en conjunto para aupar la salida estadounidense de la zona.
Efectivamente. Bueno, en Yemen las declaraciones que se han hecho sobre Yemen se basan en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que dice que cualquier país que sea atacado tiene un derecho inmanente a la legítima defensa, ya sea individual o colectiva. Y esto es lo que ha sucedido y así lo están viendo. Pero realmente lo que sucede es que el general Soleimani sí estaba haciendo de alguna manera, yo creo que por eso era tan odiado en Occidente, estaba haciendo un poco como gracias a su carisma, gracias a su habilidad geopolítica y a su habilidad militar, estaba haciendo como ese cemento de unión del frente de la resistencia. Y hoy, que aunque ya no está entre nosotros, pero sí está entre nosotros, porque ha pasado de un héroe popular, ha pasado a ser una leyenda que va a vivir siempre, creo que va a seguir haciendo de ese cemento y va a permitir o va a posibilitar que el Frente de la Resistencia siga actuando de manera conjunta para expulsar a Estados Unidos de la zona. Y ya digo, se están dando pasos en ese sentido que nos pueden provocar cierta alegría de que al final el objetivo principal que se está buscando, al menos en estos dos países que hemos citado, en Siria e Irak, vaya a ser realidad dentro de poco. En Yemen, bueno, pues Arabia Saudí ya está reconociendo el que los hutíes y las facciones del ejército que lo apoyan, del ejército yemení que los apoyan, van a tener o tienen posibilidad de tener un futuro en el próximo gobierno que dirija el país, y eso es un paso atrás con lo que han estado repitiendo durante todos estos años, y creo que también hay ciertos visos de que se pueda llegar a un acuerdo y que son las tropas de Arabia Saudí y los mercenarios, tanto de Arabia Saudí como de Emiratos. Yo creo que más que nunca, si alguien pretendía con este magnicidio, en este acto terrorista, desunir a través del miedo al frente de la resistencia en todos los países donde está operando, lo que está sucediendo en estos momentos, las propias declaraciones de Donald Trump, son un espaldarazo a que tienen que seguir unidos, que entre todos pueden lograr, son más fuertes evidentemente que estando solos, y que si permanecen unidos son capaces de derrotar a las tropas norteamericanas de la región, que es el mayor ejército del mundo, y a la gente que los apoya en la región, ¿no? Señor Zelaya, tras ordenar el asesinato de uno de los hijos más queridos de la República Islámica de Irán, Donald Trump se ha dirigido a los iraníes con el mensaje de que Estados Unidos quiere la paz iraníes, pero les vamos a sancionar con sanciones más severas. Señor Zelaya, ¿quién le entiende? Sí. Perdón, no sé si ha pasado unos segundos justo cuando estás haciendo la pregunta. Sí, muy bien. Repito la pregunta. Digo que tras ordenar la matanza de uno de los hijos más queridos de la República Islámica de Irán, como es el teniente general Qasem Soleimani, que no ha muerto porque está en espíritu con nosotros, como ha bien dicho el señor González Pérez, el presidente Donald Trump se dirige a los iraníes con el siguiente mensaje: Estados Unidos quiere la paz iraníes, pero les vamos a seguir sancionando con sanciones más severas. Señor Zelaya. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos factores. Uno es la personalidad de Trump, que es una personalidad, digamos, muy expansiva y que está constantemente intentando transmitir, digamos, prepotencia. Y otra es el propio contexto histórico en el que está Estados Unidos, que explican este tipo de reacciones, ¿no? Estamos hablando de una potencia que ha sido hegemónica en el mundo, que ha sido el gran hegemón mundial, y que de pronto durante los últimos años, y esto es históricamente es algo tremendamente reciente, de pronto se ve su poder mundial cuestionado, fundamentalmente por un lado por Rusia y China, y por otro lado porque el mundo musulmán se va organizando cada vez de forma más eficientemente en contra de ellos, ¿no? Sin embargo, Internet, всемирный sistema. Sin embargo, ante este contexto,
nos centramos en la situación habitual de las grandes potencias que ven amenazado ese poder que han tenido históricamente y entonces no aceptan esa pérdida. Es decir, ahí hay una especie de choque psicológico, por un lado, en el que la población de Estados Unidos en general se ve enfrentada al hecho de que ya no son o van a dejar de ser lo que han sido hasta ahora, y los grandes poderes que controlaban Estados Unidos van a perder esa capacidad y están perdiendo, de hecho, esa capacidad de controlar el mundo que tenían, y esa capacidad en particular de controlar Oriente Medio como una región estratégica para controlar el conjunto del mundo, ¿no? Esto hace que Estados Unidos esté constantemente sometido a una sensación de humillación ante cualquier reto que se les plantea desde otra parte del mundo, y ante una constante necesidad de demostrar fuerza, demostrar que ellos siguen siendo los primeros, los más eficientes, los más poderes, los que tienen más capacidad de matar incluso. Yo creo que son claramente esos dos factores, el histórico al que se enfrenta Estados Unidos y el factor personal que hace referencia a las características individuales de Donald Trump, los que suponen que independientemente de lo que realmente se esté pensando, hay una constante necesidad de demostración de fuerza y de hegemonía. Señor González, mientras Donald Trump y su equipo de estrategas, superestrategas, entre comillas, siga analizando y barajando qué opciones tendrá contra la República Islámica de Irán en adelante, desde las filas de Hezbollah de Líbano han dicho esta matanza, este asesinato de estos héroes no quedará sin venganza. Hoy día Abdul Mahdi al-Houthi ha dicho que nosotros estamos preparados para apoyar respuestas coordinadas por las agresiones estadounidenses e israelí en la región, ha dicho. Entonces, posiblemente no sea en paralelo, pero esto no termina cuando Estados Unidos lo dice, señor González. Evidentemente. Pero sin embargo, Irán ha comentado que si se le iba a atacar y si la escalada militar pues permanecía, los siguientes objetivos podían estar directamente ya no solamente en Irak, sino podían estar tanto en Israel como en Emiratos, ¿no? O incluso en Arabia Saudí. Y esos países que son los que llevan decenas de años jaleando a Estados Unidos para que se involucre en una guerra contra Irán, ahora los estamos viendo absolutamente temblando, diciendo yo no he tenido nada que ver con el ataque a terrorista Soleimani, no he tenido nada que ver, yo no ha sido algo completamente ajeno a nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Yo creo que el que Irán haya demostrado tanta determinación, ¿no? Ese aviso a navegantes diciendo que tenemos un programa, unos misiles con capacidad de llegar, tenemos un músculo militar potente. Creo que también ha tenido que influir porque estos países, estos máximos aliados de Donald Trump en la región, pues no quieran verse involucrados en una guerra que saben que no van a poder ganar y que sí le podía provocar muchísimos daños. Y ya, yo como decía antes, Soleimani no era únicamente un general de las fuerzas Quds de Irán, era para todo el frente de la resistencia, era prácticamente su líder, ¿no? Entonces están todos dispuestos, hablamos de Irak, estamos hablando de Yemen, estamos hablando de Palestina, estamos hablando de Líbano. Ellos pueden tomarse también su parte de venganza y bueno, está claro que además de la venganza de Soleimani, también Irak ha dicho que pretende tomarse venganza por Muhandis. Esto no ha acabado. No ha acabado todavía y puede desembocar no sabemos qué, pero que sí pueden medirle golpes a Estados Unidos. Como Estados Unidos no abandone Irak a pesar del pedido del propio gobierno, del pedido del Parlamento,
se habla de que entre el ejército de Mahdi, de Muqtada al-Sadr, entre Hassid al-Shabi y algunas milicias más, Kateb Hezbollah, etcétera, hay más de 100.000 milicianos dispuestos a enfrentar a los 5.000 norteamericanos que están en Irak. Yo creo que no tienen absolutamente nada que hacer y creo que se les ha señalado cuál es el camino para una salida digna, porque como no salgan dignamente cuando puedan, van a tener que volver en ataúdes como pasaba en la guerra de Irak, ¿no? Señor Zelaya, nosotros conociéndole a usted ya algunos años, sabemos que es un hombre apegado a derecho, apegado a convenios, a respeto de la jurisdicción, pero también, señor Zelaya, Estados Unidos tiene que ser responsable por lo que comete, por sus crímenes. Señor Zelaya, las autoridades iraníes lo han tipificado como un crimen de Estado, como un acto terrorista. La Cancillería de Irán ha presentado una acusación contra Estados Unidos ante la ONU por terrorismo. El canciller Zarif también iba a presentar su queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no le han dado visado para ir a Estados Unidos. No se sabe si se va a poder tratar este horrendo crimen que ha cometido Estados Unidos en el Consejo de Seguridad el jueves, porque tiene derecho a veto. En la Corte Penal Internacional, Estados Unidos se ha deslindado de atender a los principios de la Corte. Es más, ha amenazado a los jueces de la Corte Penal Internacional. Pero algún momento va a tener que, ante los órganos internacionales, responder por sus crímenes, señor Zelaya. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto hay que situarlo también en el especial contexto histórico en el que estamos y en el que, digamos que a partir de comienzos de este siglo, Estados Unidos tomó la decisión vamos a decir, de romper la baraja del derecho internacional y decir, bueno, con el fin de mantener su hegemonía a toda costa. Una hegemonía que ellos veían amenazado, y esto lo publicaron expresamente en informes confidenciales, veían amenazado cara al siglo XXI pues por los poderes emergentes y no cercanos o no aliados, digamos, de China y Rusia, y por la falta de control de Oriente Medio, y entonces se plantean una estrategia en base a la cual dicen que cueste lo que cueste y por encima de lo que sea vamos a controlar el mundo, vamos a seguir controlando el mundo. Entonces las élites que controlaban y que controlan todavía Occidente, Europa y Estados Unidos deciden saltarse por encima, utilizar los medios que sean necesarios para asegurar el mantenimiento de su poder. Entonces empezaron a recurrir a distintos argumentos, engañar a las Naciones Unidas, en el caso de la invasión de Irak, utilizar otros tipos de engaños para la invasión de Afganistán, cuando a medida que ha sido necesario, o bien han recurrido a trucos para esquivar la legislación internacional, o bien cada vez más se la han saltado de forma directa. Esto es el contexto en el que estamos. ¿Cuándo se va a superar esta situación? Bueno, probablemente esto no sucederá hasta el momento en que las élites, esta élite financiera que controla Europa y Estados Unidos, sea descabalgada del poder o se haya hecho a un nuevo contexto en el que su poder quede limitado probablemente a Estados Unidos y que se hayan hecho la idea de que no son más que un poder regional. Evidentemente esta es la tendencia en la que vamos avanzando, pero todavía vamos a necesitar, por lo menos si todo continúa en la dirección en la que está evolucionando, pues todavía necesitaremos probablemente una década más aproximadamente. Mientras tanto, los coletazos de este poder hegemónico cuestionado van a ser continuos y los saltos y las rupturas de la legislación internacional y del derecho internacional constantes. Señor González, ante este rompimiento de la diplomacia, de las leyes internacionales, del derecho, de la jurisprudencia, de también la ley consuetudinaria, porque la costumbre también es muy importante, especialmente en una región en la que estamos, en el respeto a la cultura, en el respeto a la costumbre. Cuando ya se ha roto todo esto y ya no queda más que simplemente el espacio de posiblemente una respuesta militar, se llama desde distintos estamentos de distintos organismos internacionales a la calma, pero también a consensuar. Hoy día el presidente ruso y el presidente de Turquía han condenado el ilegal
y peligroso asesinato de Qasem Soleimani. Esta vez ha marcado un hito en la historia, yo creo, especialmente en la historia moderna y contemporánea, el hecho de que se haya reconocido a nivel mundial este asesinato de estos mártires como un crimen de Estado, como algo ilegal. Inclusive no llegaba de la mano de Agnes Callamard la condena de la ONU como un asesinato selectivo ilegal. ¿Qué hace diferente esta vez? ¿Por qué Estados Unidos no logró esta vez salirse con la suya? Bueno, Estados Unidos es un imperio en declive, ya no tiene el mundo sujeto como lo tenía hace 20 o 30 años y estamos viendo cómo a nivel diplomático se queda aislado, fundamentalmente, obviamente no en el Consejo de Seguridad, pero sí en la Asamblea de la ONU, en la defensa de unas políticas que no hay ningún país en el mundo, quizás salvo Israel, que las apoye, ¿no? Es curioso lo que decía el compañero antes. Estados Unidos no respeta ninguna ley internacional y sin embargo tiene a la ONU en Nueva York, la sede de la ONU está en Nueva York, y sin embargo Estados Unidos no cumple ni siquiera con la Carta de Naciones Unidas ni con los convenios internacionales que obligan a dar visa o visado a los miembros de los países que tienen que acudir a celebrar estas sesiones. Estados Unidos es claramente enemigo del multilateralismo. Estados Unidos cree que sigue viviendo en un mundo unipolar donde es el único hegemón que controla todo lo que sucede en el planeta, y sin embargo, gracias a una confluencia de distintos factores, por un lado, la emergencia europea, pero a nivel económico, pero no a nivel militar ni a nivel diplomático, no tiene ningún tipo de política exterior propia, pero económicamente sí es un bloque fuerte. La emergencia absolutamente brutal de China en el panorama ya sí económico, pero también militar. El retorno a la esfera internacional de Rusia pues ha permitido a pequeños países que antes podían haber sido machacados directamente por Estados Unidos, pues aferrarse a ellos para, en el caso de Irán está claro, por ejemplo, el comercio de petróleo, que ya que Irán no puede vender el petróleo a Europa, pues sí lo está vendiendo de hecho a China, ¿no? Ya el mundo, a pesar de los deseos de Estados Unidos de seguir gobernándolo de manera unilateral, el mundo es multilateral y habrá que adaptar las instituciones internacionales y las leyes internacionales a esta nueva realidad, y ojalá sea más pronto que tarde, ¿no? El compañero hablaba de que al menos quedaba una década para que eso pudiera tomar forma, pero es la única manera de que volvamos a tener algún tipo de legislación internacional absolutamente admitida por el resto de países que pueda llevar a cabo denuncias, condenas a países que actúan como realmente si fueran como si tuvieran solamente la ley de la selva en la que imperara, y vulnerando todos los convenios, todas las leyes internacionales y comportándose como estados terroristas, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Si hubiera leyes internacionales, a lo mejor no habría que recurrir a la fuerza militar, ¿no? Pero Estados Unidos se ha alejado de cualquier compromiso que pueda agravar su hegemonía, y pues de momento nos tenemos que conformar quizás con condenas más generales en la Asamblea de la ONU, porque jamás van a suceder en el Consejo de Seguridad. Señor Zelaya, en estos pocos minutos que nos queda, me gustaría preguntarle cómo aprecia en las próximas horas, en los próximos días, que se desarrollará el escenario aquí en la región y una posible paso siguiente de Estados Unidos, por favor. Bueno, ya hemos dicho que estamos ante dos escenarios, teniendo en cuenta esta continua escenificación y esta continua contradicción de los mensajes que se lanzan fundamentalmente desde la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Pero vamos a situarnos en el contexto optimista. Este contexto se basaría en que continúen los movimientos más o menos ocultos de retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados de Siria y de Irak, de las bases de Siria e Irak,
bueno, movimientos de despliegue y de despliegue y de salida de tropas que necesitarán probablemente semanas para producirse, y a la vez continúe una escalada verbal del tipo al que Donald Trump nos tiene acostumbrados. Es posible también que como ha dicho el compañero, junto a respuesta por parte de Irán, nos encontramos con respuestas similares por parte de Irak, fundamentalmente. Además lo han anunciado así, que va a haber respuesta, pero el contexto de fondo, junto a estas respuestas de Irán y de Irak y estas declaraciones, digamos, agresivas por parte de Estados Unidos, el contexto de fondo va a ser probablemente el que, ante la conciencia de la dimensión de la respuesta del conjunto de Oriente Medio a la que se enfrentan, se estén produciendo ya y se continúen produciendo estos pequeños movimientos progresivos de salida de tropas de Siria e Irak, que nos sitúen ante un contexto dentro de unas semanas o dentro de unos meses en el que efectivamente demos por hecho que Estados Unidos ha salido de estos dos países, de Siria y de Irak. Señor Adrián Celaya, señor José Luis González Pérez, ambos desde España, ya prácticamente no son solamente analistas internacionales de gran renombre, catedráticos, muchos de ustedes escritores, sino ya les consideramos prácticamente, yo personalmente, como unos amigos de esta casa, por todas las sesiones que hemos tenido juntos, todo lo que hemos intercambiado, muchas veces estando de acuerdo, muchas veces estando no tan en acuerdo, pero les agradezco infinitamente a todos los analistas que nos han acompañado durante todas estas jornadas y nos seguirán acompañando en estas intensas jornadas de análisis, de presentar la actualidad y de todo lo que ha implicado para Irán y para la región la pérdida de estos mártires de la lucha antiterrorista.